Incendiary Passion. En 1919, Benito Mussolini funda en Italia el Partido Nacionalista Fascista. Emiliano Zapata muere en una emboscada de las fuerzas gubernamentales mexicanas. Se firma el Tratado de Versalles, que pone fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Mueren Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, el médico venezolano José Gregorio Hernández, llamado el Siervo de Dios, y dos escritores latinoamericanos, el peruano Ricardo Palma y el mexicano Amado Nervo. Brasil logra destronar a la Celeste. Tomando en cuenta que se había dispuesto que se disputara anualmente, la tercera edición del Campeonato Sudamericano que organizaría Brasil en Río de Janeiro debía jugarse en 1918. Pero si las calamidades de la Primera Guerra Mundial apenas habían rozado a Sudamérica, el conflicto tuvo consecuencias fatales de manera indirecta, pues provocó el aumento de la letalidad de una pandemia que llevó también su mensaje de muerte a nuestro subcontinente, la mal llamada gripe española. Brasil precisamente fue uno de los países más afectados por la enfermedad en Sudamérica, lo que provocó la suspensión de los torneos locales, y en el caso de Fluminense, cuyo campo iba a ser utilizado como sede, no solo se contagiaron varios miembros de su plantel, sino que murió uno de sus jugadores, el atacante inglés Archibald French. Debido a las miles de víctimas fatales provocadas por la pandemia, incluyendo al presidente electo del país, Francisco de Paula Rodríguez Alves, se decidió suspender el incipiente torneo para el siguiente año. Como dato de color, cuando se le pidió a los futbolistas que jugaban en São Paulo, Neco, Amílcar y Friedenreich que devolvieran el dinero que les habían adelantado para el viaje a Río de Janeiro, los jugadores simplemente dijeron que ya lo habían gastado en ropa, maletas y regalos. La posposición para 1919 tuvo, sin embargo, una consecuencia positiva, pues los organizadores pudieron terminar la reforma del Estadio de Laranjeiras con capacidad para 18,000 personas, y cuyos trabajos se habían atrasado debido a la emergencia sanitaria. Al estadio de Fluminense, primero de concreto en Brasil, lo llamaron el pequeño estadio más lindo del mundo. Los participantes fueron los mismos de las dos ediciones anteriores, el local Brasil, Argentina, Chile y el favorito Uruguay. Para el delirio de su torcida, los dueños de casa no pudieron tener un mejor debut el 11 de mayo ante Chile, que además de ser la selección más débil, venía disminuida tras un desgastante viaje al cual nos referiremos en el próximo video. Puede decirse que solo hubo partido hasta el gol de su gran estrella, Arthur Friedenreich, que dio paso a la goleada 6-0. El legendario jugador anotaría otros 2 tantos. Los restantes goles fueron obra de Neco, quien convirtió por duplicado, y Haroldo. 2 días después, en el Clásico del Río de la Plata, Uruguay vencía 3-2 a Argentina. Los charrúas se adelantaron con tanto de los hermanos Carlos y Héctor Escarone, pero los albicelestes descontaron a través de Carlos Izaguirre y a los 80 minutos lograron la igualdad gracias al oportunismo de Juan Perinetti. 5 minutos después, Isabelino Gradín, quien había estado ausente en el anterior sudamericano, logró el tanto de la victoria, la cual fue celebrada en grande por los uruguayos, pues sentían que se habían librado de su rival más complicado. La segunda fecha fue clave para definir las hasta entonces en duda posibilidades de los locales. Ante un estadio repleto y con gente en la colina detrás de uno de los arcos, Brasil venció 3-1 a Argentina, con tantos de Heitor Domínguez, Amílcar y Milón. La prensa brasileña destacó la actuación de su arquero Marcos Carneiro de Mendonça, quien tuvo grandes intervenciones, sobre todo al inicio del juego cuando los albicelestes fueron más peligrosos. Un día antes, el triunfo 2-0 de los charrúas ante Chile puso por tercera vez consecutiva a los celestes en la definición del torneo. Una buena noticia que se vio terriblemente ensombrecida por la lesión de su arquero Roberto Cheri, cuya gravedad no se conoció en un primer momento, pues a pesar de los dolores que sentía, el portero continuó en la cancha. Sobre el trágico desenlace que tuvo este hecho ahondaremos en la siguiente entrega de nuestro canal. La única alegría de los argentinos fue en su despedida del torneo, cuando vencieron 4-1 a los chilenos con 3 goles de José Clarke. A pesar de la localidad de los brasileños, en el choque donde se decidiría el título, el favorito era Uruguay, que era sin duda el mejor equipo del continente. El 26 de mayo, con el arbitraje del inglés Robert Todd, se jugó el partido decisivo. El estadio de Laranjeiras tenía capacidad para 18,000 espectadores, pero en algo que también ocurrió en otros partidos, se cree que pudo haber recibido entre 25,000 y 30,000 aficionados. Esto no solo porque los controles de ingreso eran deficientes, sino porque hubo falsificación de entradas. Muy pronto los celestes hicieron valer su superioridad técnica y en apenas 17 minutos, gracias a los goles de Isabelino Gradín y Carlos Escarone, se pusieron en ventaja 2-0.
Parecía que se venía la goleada charrúa, pero el descuento de Neco a los 29 minutos cambió el ánimo de los brasileños en la cancha y en la torcida. Y a los 63 minutos el mismo Neco logró el empate que daría cifras definitivas al marcador. En virtud de que terminaron igualados en el primer lugar y de que en ese tiempo no se tomaba en cuenta la diferencia de goles, Brasil y Uruguay debieron jugar un partido extra 3 días después, y allí, dirigidos por el argentino Juan Barbera, tras un muy disputado encuentro que concluyó con empate sin goles en el tiempo reglamentario, en la prórroga Friedenreich le dio un triunfo y el título a Brasil. Por ser este el más largo de la historia de la Copa América, este partido merece un capítulo especial, que igualmente se lo contaremos en la 7ª entrega de nuestras crónicas de la Copa América. Los locales terminaron además con los 2 goleadores del torneo, el propio Friedenreich y Neco, con 4 tantos cada uno. La historia de Arthur Friedenreich tiene particularidades que merecen destacarse. Era hijo de Oskar Friedenreich, un descendiente de alemanes, y de Matilde, una mulata, de quien la mayoría dice que era la bandera hija de esclavos liberados. Sin embargo, según el periodista Luis Carlos Duarte, ella trabajaba como profesora de primeras letras. En una época en que los negros llegaron a ser excluidos de la práctica del fútbol, fue una suerte para Arthur, conocido como el mulato de los ojos verdes, heredar los ojos claros de su padre. Conquistó la Copa América en 2 ocasiones, en 1919 y 1922, y la admiración que sentían por él no era solo propiedad de los brasileños, y una muestra es que los uruguayos lo bautizaron el Tigre, y en una gira europea con su selección en 1925, en París lo apodaron el Rey del Fútbol. Arthur está considerado como el mejor jugador de la historia del fútbol amateur y se cree que llegó a marcar 1.329 goles, aunque debido a que muchos registros se perdieron, la FIFA le reconoce menos de la mitad y aún así su promedio de goles de casi 1 por partido. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.